Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. En esta tarde vamos a tratar algo muy importante, muy inesperado. Quizás ustedes dirán, ¿y por qué nos pone esa imagen de esa mujer gritando? Vamos a ver de qué se trata. Pues bien, como todos sabemos, en algún momento dado hemos hecho lo que está haciendo la mujer de la imagen. ¿Y qué es lo que hace? Gritar, pero ¿por qué gritará? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Ajá, está asustada. Cuando nosotros gritamos de alegría, gritamos de dolor y también gritamos por temor. Bien, entonces, en el preámbulo de esta imagen, vamos a ver si alguno de ustedes puede imaginarse qué tema es el que vamos a tratar hoy. Algunos me dicen terror. Bien. De miedo, de susto. Ok. Pues bien, así es. Vamos en esta clase a hablar un poco, o vamos a hablar precisamente de eso, de los cuentos de terror. ¿Qué son los cuentos de terror? Vamos a ver qué son. Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios que presenta un grupo reducido de personajes, y apela a la economía de recursos narrativos para desarrollar un argumento no demasiado complejo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos de pronto escuchado o contado situaciones o hechos que tienen que ver con el miedo, con el terror, con monstruos, con fantasmas, con espíritus? Entonces, esto es lo que se relaciona con los cuentos de terror, a una narración que no es tan larga, pero que presenta argumentos que no son tan difíciles de comprender al momento de escribir y de escuchar o de contar un cuento de terror. Bien. ¿Cuáles son las características de los cuentos de terror? ¿Qué es lo que nos debe tener en cuenta al momento de escribir un cuento de terror? ¿Qué tiene que tener como primera característica? El de que provoque una respuesta emocional, psicológica o física dentro de cada individuo que hace una persona al reaccionar con miedo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por lo general cuando tenemos miedo? Pues gritamos, a veces lloramos, corremos o nos quedamos ahí paralizados y no sabemos qué hacer. Entonces, se nos ponen los cabellos de punta, la piel se nos pone fría, en fin. Entonces, estas son reacciones normales que tenemos los seres humanos al sentir miedo. Son reacciones propias de nuestra naturaleza por enfrentarnos a situaciones que nos pueden causar terror o nos pueden causar temor. El otro ingrediente que tenemos que tener en cuenta, o la otra característica, es que dentro del cuento de terror o de horror, es que el lector o espectador pueda relacionarse con ella de alguna manera y que siempre hay algo inesperado en su camino. Es decir, que estas historias tienen que tener una base de realidad o que estén experimentados en situaciones que alguna persona haya vivido, y tienen que tratar de que el lector pueda relacionar esa situación del cuento con situaciones de su propia vida. Y esto a su vez siempre tienen que tener situaciones inesperadas, momentos inesperados que se presentan a lo largo de la narración. ¿Cuáles son los elementos del cuento de terror? Como principales elementos del cuento de terror, tenemos que tener muy presentes que a la hora de escribir un cuento de terror, es importante tener como base estos 4 elementos para causar que el lector sienta miedo. Y estos elementos son
Transgredir lo cotidiano, acercarse a lo desconocido, utilizar elementos sobrenaturales, poner en evidencia la condición de mortales. ¿Qué es cada uno de estos elementos? Pues al transgredir lo cotidiano es decir que lo que comúnmente hacemos durante todo el día o todos los días tiene que ir más allá, tiene que salirse del curso normal de las cosas. Entonces, a eso nos referimos con transgredir de lo cotidiano, salirse de lo cotidiano, que algo inesperado pase. Acercarse a lo desconocido. ¿Qué es lo que nosotros principalmente desconocemos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Entonces, eso es algo desconocido. Nadie nos puede decir cómo es. ¿Qué ha pasado con alguien que ha muerto? Si hay alguien que haya fallecido, que haya muerto, y haya regresado a decirnos, miren, esto es así, así y así. No. Nadie ha experimentado esa situación. Entonces, es acercarse a lo desconocido, es acercarse a situaciones que no tienen explicación. Y otro de los elementos es utilizar lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Fantasmas, los espíritus, los demonios, en fin, cosas que nosotros van más allá de lo que nosotros conocemos o de lo que podemos ver. Poner en evidencia la condición de mortales. ¿Cuál es la condición de mortales nuestra? Que nosotros nacemos y también vamos a morir. Esa es una condición mortal. Que cumplimos etapas, que cumplimos ciclos. Todos sabemos cuáles son las etapas o los ciclos de los seres humanos, de los seres vivos, que es nacer, crecer, reproducir y morir. Todos vamos a cumplir cada una de esas etapas y llegaremos a la última, que es la más temida por todos, que es la muerte. Tenemos aquí varios ejemplos de cuentos de terror para que ustedes puedan buscarlos, leerlos y enriquecerse de estos tipos de textos, que son textos cortos, no son muy extensos, pero que son, que lo más importante es sacar de la cotidianidad al lector y llevarlo a lo inesperado, llevarlo a lo sorpresivo, enfrentarlo con sus temores. Dentro de estos ejemplos tenemos para leer Al anochecer, Drácula, En el bosque bajo los cerezos en flor, La historia del loco, La llamada de Kung Hood, La máscara de muerte roja, El resplandor, It, Libros de sangre, El traje del muerto. Entonces, estos todos son textos que ustedes en algún momento dado pueden de pronto hasta descargar. Hay aplicaciones que pueden descargar de estos libros, que son de autores muy conocidos, como Charles Dickens, como Bram Stoker, como Edgar Allan Poe, Stephen King, Joe Hill, bien, en fin, entre otros. Entonces, les recomiendo que lean este tipo de textos, que se enriquezcan con ellos y que los disfruten. No le tengan miedo al miedo, enfréntenlo y disfruten de estos tipos de textos. Si hay preguntas, si hay dudas, ya ustedes saben lo que tienen que hacer y anímense a leerlos y anímense a escribirlos. ¿Alguna situación? Ya ustedes me comunican. Espero que les haya gustado este tema de los cuentos de terror y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Okay? Adiós, chicos.